5:30 de la mañana, el despertador sonando en clara señal que para mí, empieza un nuevo día. Llevo 2 semanas intentando cambiar viejos hábitos, dejar atrás la pereza, la pesadez en el cuerpo y salir temprano, sin importar el frío tan congelante que hace a estas horas de la mañana. Intentaba hacer cosas nuevas, planificar mejor mi rutina diaria, esto me ayudaría, despejarme tan pronto y ponerme en marcha, dejar las excusas. Encontrar una motivación, a estas horas de la mañana, fue lo que hizo más placentero este esfuerzo diario. Salir tan temprano a la calle, no era exclusividad mía, ya que a esas horas, casi siempre distinguía la silueta de una mujer con su perro. Es mi vecina Sofía, muchas veces coincidimos, ya sea en la pileta del parque, saliendo del mismo o cruzando alguna de las zonas recreativas. Para ella, es también una rutina que lleva a diario, soltar a su perro y que se pierda en la vegetación, es una de las cosas que hace cada mañana. Ella sale un poco antes, vive un piso encima del mío, y cuando yo estoy despertando para salir a la calle, se oyen los ladridos del perro, alegre porque sabe que va al parque. Es inevitable oírlo a esa hora, escuchar las garras rozando los peldaños de la escalera, los ladridos y más las palabras de su dueña, intentando calmarlo para que no haga tanto ruido. Con el pasar de los días, surgió una leve confianza entre nosotros, ella vive en el 3er piso, y solemos cruzarnos a diario, ya sea en las escaleras, en el supermercado, en la calle, en el bar donde trabaja y ahora estos días, en el parque. Ella lleva mucho tiempo saliendo por las mañanas, yo recién llevo 1 o 2 semanas. Sé que por las mañanas trabaja en una cafetería, la oigo muchas veces preparar el desayuno para sus niños que van al colegio, sé que fuma al volver del parque mientras se toma un café en el balcón, discute con el padre de los peques. Como todo el edificio lleva el mismo diseño, sé en qué parte podría encontrarse, los balcones son los mismos y muchas veces es inevitable escuchar charlas ajenas. Esto de cruzarnos a diario en el parque, ha ido tomando una cierta confianza, ambos intentamos saber un poco más del otro. En el poco tiempo que llevamos charlando, ya sé varios detalles de su vida privada, hay uno que me ha causado algo de curiosidad, es madre soltera. No sería nada fuera de lo común, si a esto le sumamos, que según sus palabras, vive con su expareja, pero que entre ellos, no pasa nada. Pues si sea cierto o no, a mí me da lo mismo, ya que no tengo ningún interés personal en ella. Además que conviva con alguien, no dice nada. Lo cierto es que estos días, hemos adquirido mucha confianza, que no es tan normal entre vecinos, por decirlo de alguna manera. Los encuentros son cada vez más prolongados, más frecuentes, va disminuyendo mi hora de ejercicios, las conversaciones son cada vez más amenas. Por las mañanas estamos más despiertos y solemos hablar de todo un poco, hay muchos temas que tocamos, hablamos de todo un poco, ella es una mujer muy abierta y directa. Uno de los temas que más tocamos son los ejercicios, a ella también le agrada el deporte, pero como dice, por el trabajo y la rutina diaria, hace lo que puede. Ella es de cuerpo atlético, siempre la veo en chándal deportivo y luce muy bien. Ahora, también diré que a estas horas de la mañana, la casi oscuridad y el silencio, son mudos testigos. Yo no sé si le atraigo, de momento no me he atrevido a insinuar nada, tampoco hemos pasado la confianza que hay entre ambos, pero la verdad es que si hubiera alguna opción, la aprovecharía sin dudarlo. Ella por su parte, va a lo suyo, tampoco da pistas de algo más, en ningún momento se ha referido a que podríamos hacer algo diferente, y en el caso que sucediera algo, hacerlo en este frío parque no sé si sería una buena opción. A estas horas de la mañana hace un frío que congela todo, si no es por la fuerza de voluntad, y la motivación que ahora tengo para venir a diario, me quedaría tan ricamente en cama, no habría por qué machacarse de esta manera. Ya estamos empezando la 3ª semana de nuestros encuentros casuales en el parque, cada vez, siento mayor interés, en saber más detalles de la vida de Sofía. Hola Sofía, ¿cómo te va? Qué bien luces esta mañana, se nota que habéis descansado bien. Hola Julio, gracias. Aquí con el perrito que ya sabe la hora que debe salir y no se calla hasta que coja las llaves y le ponga la correa. Ah, mira qué listo, ya de aquí no sale hasta que vuelvas del trabajo, ¿verdad? Pues sí, porque los niños se van al colegio, todos salimos temprano de casa y hasta las 2 de la tarde que yo vuelvo, el pobre se queda solo. Ya, oye, ¿qué pasó ayer que os oí discutir en la tienda? ¿Todo bien? Bueno, lo digo por ti. Qué vergüenza, qué escena más desagradable, es que le pedí al padre de mis peques que le echara un poco de comida al perro y no le dio la gana, imagínate. Ah, bueno, tampoco es para tanto, es que como te vi algo cabreada, pero disculpa mi curiosidad.
No te preocupes, soy muy pasional y cuando algo me molesta a veces no mido mis palabras. Vale, pero estás bien, ¿verdad? Oye, si necesitas alguna ayuda de mi parte, me lo dices y te echo una mano. Vale, Julio, oye. Cuando hacemos algo, quiero decir de ejercicios, así aprovecho estos madrugones. Estaría bien aprovechar la mañana. Esa fue la frase que abrió esta semana. Estuve muy emocionado con la idea, en serio quería hacer ejercicios, la idea me parecía genial, así tendríamos un poco más de tiempo en conocernos. Podríamos pasar un buen rato juntos, yo sentía que había algo de atracción entre ambos, me gusta mucho Sofía, pero creo que también es por la belleza que tiene, su manera de expresarse, sus modales. Todas estas cualidades que tiene, lo físico lo he dejado para el final, su belleza física también es envidiable, la edad que me lleva de diferencia, hace que haya una mejor atracción entre ambos. Martes por la mañana, salí un poco antes de casa, es raro tener una cita casi a las 6 de la mañana. La busqué por donde pasea a su perro, nos saludamos como siempre, ella se sorprendió al verme un poco más temprano de lo habitual. Yo estaba más ansioso por saber si sus palabras del día anterior eran ciertas. Conversamos algo rutinario y le comenté que me había desvelado, que por eso estaba más temprano de lo habitual. Se lo hice saber si quería acompañarme y así podría mostrarle algo. Pues mira, eso sería fabuloso, ya que hace mucho rato no hago nada emocionante, te lo juro. La misma rutina todos los días, sacar al perro, trabajar y a casa. Mi boca quería decir varias cosas pero la razón me lo prohibió. Estando de camino hacia la zona de ejercicios, empecé a ver a Sofía de manera diferente. Había algo en ella que me atraía mucho, mirar su cuerpo era inevitable. Sin darme cuenta, ella se adelantó un poco para buscar a su perro, si bien es cierto llevaba un chaquetón negro, pero que le dibujaba unas caderas que no pasaban desapercibidas. Nos dirigíamos hacia unos 200 metros hacia dentro del gran parque, ya lo digo que a esa hora, no hay más que pájaros y árboles. Caminar sobre el camino de piedrecillas, escuchar solo nuestras pisadas, nuestras voces, oír el canto de los pájaros, escuchar el soplar del viento. Estos detalles me tenían algo nervioso, no sería una caminata cualquiera, ambos nos dirigíamos hacia una nueva aventura. Llegamos hasta la zona de ejercicios, un breve calentamiento para estirar los músculos, para así no ceder ante el intenso frío, que arreciaba esta mañana. Las charlas estaban más centradas en nuestras vidas personales, nuestros gustos por la moda, la comida, nuestros hábitos diarios, que hacíamos los fines de semana. Estas charlas se hacían más personales a cada momento, estábamos muy a gusto conversando sobre nosotros. Pregunté si ella mantenía alguna relación íntima con su ex, un rotundo no salió de sus labios. Yo dudaba, sería algo difícil de creer, sobre todo con este frío que hace. Me refiero a que si alguna noche, algunas se ofrecen meterse en mi cama para dormir abrazados, gustosamente diría que sí, sin dudarlo. Las risas de ambos se dejaron oír en esta silenciosa parte del parque, nos acercamos más de la cuenta, sin pensarlo. Es que a lo mejor, una sensación de calor que ambos necesitamos, fue lo que causó un repentino desbloqueo de nuestras reprimidas ganas. Su repentino acercamiento, casi que no lo vi venir, me tomó por sorpresa su reacción. Me quedé casi inmóvil, nuestros labios casi escarchados se dejaron chocar y con la calentura de nuestros instintos, ardieron en un fuego que llegaba a más de una zona de nuestros cuerpos. Mis manos buscando el calor en su cuerpo, sus manos buscando algo más que calor en mi cuerpo, era difícil estar de pie. La banqueta de madera, casi congelada por el frío, recibió mi cuerpo. Esto se venía a venir, pero no me lo imaginé de esta manera, ¿podría acaso haber elegido el momento? Ya estábamos más que calientitos como para detener nada. Los pantalones que mantenían nuestras piernas cubiertas, se deslizaron casi al mismo instante, se sintió un poco de frío en nuestras extremidades, pero estábamos más concentrados en otra cosa. Dejamos que toda esta situación se saliese de control. Busqué la mejor manera para acomodarme, me tocaba estar sentado en la banqueta, sería en esta posición, ya que no habría de otra manera. Un rápido brinco por parte de ella, una perfecta sentada, una húmeda unión, hicieron de este momento algo muy placentero. Su gran chaquetón tenía las medidas exactas para cubrir su descubierta retaguardia. Minutos van, minutos vienen, movimientos que hacían fricción en nuestras extremidades. Cada sonido de nuestras sensibles zonas íntimas, se confundía con el pasar del viento que soplaba de nuestro lado. Las maderas de la banqueta, hacían estragos en mis glúteos, pero eso, ahora no era lo que más importaba,
y el frío mucho menos. Fuimos regulando nuestra temperatura, nuestras manos dentro de las chaquetas evitaban un posible congelamiento. Hacía mucho que ambos resistíamos el frío, teníamos costumbre de estas bajas temperaturas, pero ahora el calorcito que sentíamos al estar casi cubiertos por este chaquetón hacía que nuestros cuerpos aprovecharan este derroche de aventura y pasión. Las palabras sobraban, solo habían ganas por terminar lo que habíamos empezado. Luego de eso y quizás ya habiendo recobrado la cordura emocional, decidimos que esto fue algo increíble, pero que tampoco intentábamos romper un récord por aguantar el frío. Decidimos que tendríamos un segundo encuentro, pero que debería de ser temprano, así esto se podría mantener en secreto. Lo que más nos había gustado era la manera que se dieron las cosas, quizás hayan lugares donde sea muy excitante estar en pareja, pero al aire libre. ¿Y a estas bajas temperaturas? Nos pusimos a prueba y dejamos que esto sucediera, lo bueno de esto es que nadie estaba saliendo perjudicado. Eso pensé, hasta unos días que escuché una conversación debajo de su balcón. Lo cual no estaba previsto, pero la curiosidad me hizo estar en el lugar menos apropiado y oír la conversación equivocada.